Chicos. Sí, doctora, puede empezar. ¿Qué estamos? Ya. Okay, ¿ven la presentación? Sí se ve, doctora. Ya. Ok, entonces vamos a empezar con neumonía intrahospitalaria. Entonces, habíamos hablado que la neumonía adquirida en la comunidad es la infección del parénquima pulmonar, ¿no? Asociado a agentes bacterianos, víricos o mixtos, ¿no? Ahora, la neumonía intrahospitalaria es la misma infección del parénquima pulmonar, pero que se presenta en aquel individuo que ha estado hospitalizado al menos 48 horas. Esta puede ser causada por una gran variedad de bacterias, virus e inclusive por hongos. Entonces, la neumonía intrahospitalaria tiene que haber pasado al menos 48 horas de hospitalización. ¿Y nosotros cómo lo vamos a sospechar? Para eso nosotros vamos a tomar en cuenta la clínica, que un paciente que había venido evolucionando favorablemente o qué sé yo, que había estado hospitalizado por otra causa que no sea respiratoria y que de un momento a otro en el transcurso de la hospitalización de los días comienza a presentar nuevos picos febriles, cambia la expectoración de ser una expectoración blanquecina o sin expectoración a presentar expectoración purulenta, que haya leucocitosis en la bioquímica sanguínea en el hemograma y que haya disminución de la oxigenación. Si a todos estos signos y síntomas nosotros le sumamos la aparición de un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax que no estaba presente al ingreso del paciente, nosotros ya tenemos una alta sospecha de que estamos frente a una neumonía intrahospitalaria. Esta neumonía intrahospitalaria se puede clasificar en precoz y tardía. Se considera como precoz aquella que se presenta dentro de los primeros 5 días, más de 2 días de hospitalizado, menos de 5 días en total. Y la tardía es aquella que tiene más o igual a 5 días. ¿Esto por qué es importante? Porque aquellas que se presentan dentro de los 5 primeros días, los patógenos que están relacionados a este tipo de neumonía pueden ser los mismos que van a estar presentes en la neumonía adquirida en la comunidad, que es el neumococo a la cabeza. Sin embargo, en las que son las neumonías de presentación tardía, ya vamos a pensar nosotros en gérmenes, bacilos gram negativos, o gérmenes que puedan tener otro tipo de patrón de resistencia y que sean propios del hospital, y el pronóstico y el manejo van a cambiar, ¿no? También tenemos la definición de neumonía asociada a ventilación mecánica. Ocurren aquellos pacientes que están en ventilación mecánica y se presentan aquellos que han estado intubados por al menos 48 horas, ¿no? Eso es porque la colocación de tubo endotraqueal va a alterar el proceso de la generación de un biofilm como una película en la que se van a impregnar en sí diversas bacterias, y estos por episodios de microaspiración repetida puede generar lo que es la neumonía. Ahora, ya habíamos mencionado nosotros en la clase anterior que la principal causa de infección de neumonía por los patógenos, sobre todo más comunes, como son estreptococo, hemófilos influenza y bacilos gram negativos, van a ser las microaspiraciones, las aspiraciones, secreciones desde la orofaringe. ¿Ya? Habíamos mencionado que este se puede producir inclusive durante el sueño y que se evoluciona a neumonías raras y va a depender mucho de la frecuencia de aspiración, de la severidad, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente, supongamos que ha venido por un traumatismo encefalocraniano severo o un ACV, un accidente cerebrovascular, y que ha quedado con secuela y que queda postrar al menos 5 o 7 días en hospitalización, entonces esos pacientes van a tener claramente un problema de la dilución, no van a tener un buen mecanismo de defensa de la tos. En ellos va a estar alterado también el reflujo tusígeno. Entonces, estos pacientes tienen también factor de riesgo para aspiración, mal mecanismo de defensa, entonces tienen riesgo de hacer neumonía. ¿Ya? En los pacientes hospitalizados se va a caracterizar porque van a tener un sistema inmune deprimido. Por polifarmacia que reciben por el estado en el que se encuentran, va a alterar el sistema inmune. No va a haber una adecuada deglución por parte de estos pacientes, no va a haber adecuado reflejo tusígeno, y va a haber una disminución en el funcionamiento del sistema mucociliar, en la que es la producción del moco y en el barrido de este moco para atrapar aquellas partículas del exterior. Y también va a tener en cuenta las comorbilidades. Generalmente cuando un paciente ingresa a hospitalización es porque las comorbilidades que tenía se han descompensado. Todo esto va a jugar, se van a unir todos estos factores para incrementar el desarrollo de una neumonía nosocomial. Habíamos conversado también que otro tipo de bacterias, las intracelulares como Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella,
y los virus respiratorios van a ingresar mediante lo que es vía inhalada y siendo necesario que estos microorganismos estén en unas micropartículas que tengan un tamaño inferior a 5 micras para que puedan llegar a la vía respiratoria inferior, ¿no? Eso vimos en la clase anterior. Ahora, la etiología más frecuente en la neumonía nosocomial va a ser sobre todo las de inicio precoz, va a ser la Streptococcus pneumoniae y también vamos a tener la Staphylococcus aureus. Otro tipo de agentes patógenos tenemos los bacilos gram negativos. A la cabeza, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus coli y Enterobacter sp. Ahora, nosotros también vamos a poder encontrar una sobreinfección vírica y debemos considerar eso sobre todo en los cambios de estación, ¿no? Y en situaciones de pandemia como estamos ahorita, por ejemplo, ¿no? Y van a tener una fuerte asociación con una coinfección bacteriana. No solamente si nosotros supongamos obtenemos, qué sé yo, que hagan un PCR, un hisopado, el hecho de que ya tengamos la muestra, la prueba fehaciente de que hay una infección viral, no significa, no debemos descartar del todo que podría haber una coinfección bacteriana, por lo que siempre es necesario que se dé una cobertura para bacterias también, ¿ya? Ahora, dentro de los gérmenes multidrogos resistentes existe un riesgo incrementado en este tipo de pacientes que han estado hospitalizados por el Staphylococcus aureus meticilina resistente y bacterias gram negativas productoras de beta-lactamasa espectro extendido. Entonces, ¿qué factores predisponen para el desarrollo de neumonía por estos gérmenes multidrogos resistentes? Tenemos factores dependientes del huésped y factores dependientes de la institución. Factores dependientes del huésped, que haya habido un uso reciente de antibióticos, que el paciente haya estado hospitalizado por el tipo de infección, entonces lo pone en riesgo también de la colonización por determinado tipo de bacterias y que hay una lesión estructural de fondo. Ya habíamos hablado de pacientes que tienen EPOC, pacientes que tienen bronquiectasia, fibrosis quística, lesiones amplias, pues van a tener mucho más susceptibilidad a colonización por gérmenes gram negativos. Factores hospitalarios, un paciente que tenga una estancia prolongada, que ya le mencionaba en algunos casos, ¿no? Y los patrones de resistencia propios del hospital, ¿no? Cada hospital suele hacer a través de la oficina de epidemiología estudios hisopados. Es importante recordar la incidencia de neumonía nosocomial, que eso nos permite dar un perfil de resistencia. ¿Qué gérmenes son los que más frecuentes? Por ejemplo, tenemos a Cinetobacter baumannii, que suele ser resistente a bastantes fármacos, y es importante tomar en cuenta el patrón de resistencia de cada hospital para nosotros poder instaurar un tratamiento, ¿ya? Entonces, estos factores del huésped y estos factores del hospital van a ser los determinantes para nosotros poder presentar una neumonía por patógenos multidrogos resistentes. En la clase anterior ya les había mencionado que existen ciertas escalas, así como hay escalas para ver la severidad, que habíamos hablado de la SCAP, por ejemplo, de la severidad y pronóstico de la neumonía, existen escalas, SCORE, o escalas para ver también el riesgo de infección por gérmenes resistentes. Una de estas escalas es el PES score, ¿no? Esta toma en cuenta la identificación, ya les había mencionado, los gérmenes más frecuentes resistentes, que es el meticilina resistente, los Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Enterobacter, bacterias gram negativas de espectro, productoras de beta-lactamasa espectro extendido. El tratamiento de estos tipos de agentes es totalmente distinto al tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad común y silvestre, como es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Por lo que es necesario que nosotros identifiquemos de manera temprana qué factores están ligados al riesgo de desarrollar este tipo de neumonías para hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento apropiado rápido, ¿no? La demora en un tratamiento rápido puede llevar a un empeoramiento, a un mayor riesgo, una sepsis severa, shock séptico, inclusive a la muerte del paciente, ¿ya? Entonces, existen gérmenes multidrogos resistentes, les mencioné, que no son susceptibles a al menos un agente de tres o más categorías de antimicrobianos, patrón de resistencia extendida, cuando es resistente a al menos dos tipo de categorías de antimicrobianos, y pandrogo resistente, que de todas las categorías que hay de antibióticos disponibles, pues no va a haber una respuesta de este patógeno, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Que tenga una persona más de 65 años. Los varones tienen un riesgo mayor de desarrollar neumonía por patógenos multiresistentes, uso previo de antibiótico, enfermedad respiratoria crónica, enfermedad renal crónica. En la emergencia, ¿qué es un factor de riesgo? Una alteración del nivel de la conciencia o evidencia de aspiración y la presencia de fiebre, ¿no? Entonces, se clasifican esto en leve riesgo, moderado riesgo y alto riesgo. Un puntaje mayor o igual a 5, mayor o igual a 5 ya nos habla de un riesgo elevado de que nosotros estemos frente a una neumonía
por patógenos multirogos resistentes. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, ¿no? Sí, doctora. Ok. Ya. Acá, ahora, según lo que es la guía española, ¿qué factores son de riesgo para una neumonía nosocomial? Nosotros podemos tener factores de riesgo, la edad, EPOC también, neoplasia, tiempo de hospitalización, la gravedad del cuadro por el que entró, inmunosupresión, la presencia de zona nasogástrica, que haya sido después una cirugía torácica, cirugía abdominal, antibiótica previa y depresión a nivel de conciencia. Lo que es reintubación, paro cardiorrespiratorio, sedación y nutrición enteral, más que todo lo vamos a ver en pacientes que pertenecen a una unidad de cuidados críticos. ¿Ya? Entonces, esos serían los factores de riesgo para la neumonía. Ahora, factores de riesgo también, factores de riesgo más que todo para neumonía asociada, neumonía nosocomial es la HAP, neumonía intrahospitalaria. VAP es la neumonía asociada a ventilador y HAP es la neumonía intrahospitalaria. El uso previo de antibióticos dentro de los 90 días previos. Y también para pseudomonas también es el riesgo cuando ha tenido 90 días previos de antibióticos, ¿ya? Cuando en los últimos 90 días, los últimos 3 meses, el paciente recibió otra terapia antibiótica. Ese es el principal factor, no los vayan a confundir con los anteriores para neumonía asociada a ventilador. Ahora, el diagnóstico, en el caso de estos pacientes ya va a cambiar la situación, ¿no? Ya habíamos mencionado que no era necesario, en el caso de la neumonía adquirida en la comunidad común y silvestre, que sea necesario el diagnóstico microbiológico, el aislar al patógeno responsable. En este caso, sí, lo ideal es llegar al agente microbiológico porque nosotros tenemos que ver el perfil de resistencia que pueda tener este tipo de agente patógeno y también para plantear lo que es el desescalamiento terapéutico, que es disminuir en sí la complejidad del fármaco utilizado, quizás para cambiarlo por otro de menor espectro, si es que se comprueba pues que es un agente sensible a varios tipos de fármacos, ¿no? En pacientes con vía aérea artificial, los pacientes que están, sobre todo que están intubados, va a ser mucho más fácil que nosotros podamos obtener una muestra. Podemos usar métodos invasivos como métodos no invasivos. Los pacientes con métodos invasivos se puede usar lo que es el catéter telescopado. Nosotros podemos obtener un cultivo, se considera que es positivo cuando una muestra obtenida por catéter telescopado tiene un recuento de mayor a 10 al cubo unidades formadoras de colonia. Esto con una sensibilidad de 67% más menos 20 y especificidad del 90% más menos 14%. También hacer una broncofibroscopía, a nosotros hacer un lavado broncoalveolar. Entonces consideramos, si por ejemplo sale Cinetobacter baumannii a unas concentraciones en mayor o igual a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, existe una alta posibilidad de que ese sea el agente responsable. Entonces, esos son los puntos de corte para nosotros poder decir que es un cultivo positivo para determinado germen, ¿ya? Diagnóstico de microorganismos intracelulares nos permite el diagnóstico del lavado broncoalveolar, ¿no? Se considera que es una buena muestra la que hemos obtenido cuando existe mayor o igual a 5% de células alveolares, polimorfonucleares y macrófagos con organismos intracelulares. Ahora, en pruebas no invasivas podemos hacer un aspirado traqueal. En el aspirado traqueal ya cambia. Requieres una mayor concentración, mayor o igual a 10 a las 6 unidades formales de colonia, para decir que es un cultivo positivo para determinado agente. La sensibilidad puede oscilar de 38 a 100%, porque algunas veces puede haber una colonización en faringe por otras bacterias y puede confundir y perder la sensibilidad de este examen, ¿no? Cultivo de esputo también, se considera un cultivo de esputo una buena muestra representativa cuando en esta muestra se encuentran más de 25 leucocitos por campo y menos de 10 células epiteliales. Entonces, cuando nosotros vemos al momento que nos dan el cultivo de esputo, nos dan esas características, la cantidad de leucocitos que se han encontrado y el número de células epiteliales. Si nosotros encontramos estos valores, significa que es una buena muestra y que por lo tanto el resultado que nos han brindado, pongamos pseudomonas, es un resultado fiable, ¿ya? Los hemocultivos también se pueden usar en el contexto sobre todo de una bacteriemia. Estudio del líquido pleural, ¿no? Si es un paciente que tiene un derrame paraneumónico complicado, también
nosotros podríamos punzarlo para obtener el cultivo y ver qué bacteria es la que está ocasionando este cuadro. Y inclusive si sospechamos de Legionella pneumococos se puede solicitar la identificación de dichos antígenos en orina. Ahora, el score CEPIS nos permite evaluar también lo que es el diagnóstico de la neumonía nosocomial, ¿no? Nos permite identificar y confirmar que efectivamente estamos frente a una neumonía nosocomial. Se toma en cuenta la presencia de secreciones traqueales, los infiltrados en la radiografía de tórax, la temperatura, la cantidad de leucocitos y el PAFI, ¿ya? La suma total de puntos va de 0 a 2. Si una puntuación mayor o igual a 6 nos habla de que estamos frente a una neumonía intrahospitalaria. Esto sobre todo cuando nosotros tenemos un paciente que ha ingresado por una patología respiratoria, ¿ya? ¿No? Por una neumonía adquirida en la comunidad, un EPOC exacerbado, y en el que ya tiene signos respiratorios de base, ¿no? Entonces, en este paciente nosotros vamos a buscar si hay secreciones traqueales, si es que han cambiado, si es que han cambiado de coloración, han cambiado de volumen, si han aumentado o no los infiltrados, si ha habido cambios en la temperatura, si han cambiado los leucocitos desde el ingreso, el PAFI, no menor de 240, y estamos frente a una injuria pulmonar aguda moderada, ¿no? Entonces, espero que no tenga un distrés respiratorio, ¿no? Y la microbiología sí es positiva. Entonces, puntaje mayor o igual a 6 nos habla de una neumonía nosocomial. Ahora, en lo que respecta a exámenes auxiliares, habíamos hablado de que existen marcadores inflamatorios, ¿no? A todo paciente que nosotros ingresa por una neumonía, y sobre todo si nosotros tenemos un factor de riesgo para gérmenes resistentes, nosotros siempre debemos pedir hemograma, bioquímica sanguínea, hablamos de urea, creatinina, electrolito, glucosa, perfil de sepsis, le pedimos marcadores inflamatorios, habíamos hablado que el lactato por encima de 2.5 está asociado a mortalidad, la procalcitonina, que es mucho más específico para identificar neumonía bacteriana, habíamos hablado cuando tiene un valor mayor a 1.0 nanogramos por mililitro, es para neumonía, ¿no? Es importante que nosotros consideramos este tipo de valores, y el PCR, que es lo que nosotros usamos en nuestro medio, pero que ya vemos que no es tan útil como la procalcitonina, ¿no? Es importante también realizar la gasometría frente a un cuadro de injuria pulmonar aguda, leve, moderada, severa, que inclusive puede evolucionar hacia un distrés respiratorio en el adulto, ¿no? Siempre a todo paciente pedir la radiografía de tórax, ya que quizás el paciente está muy estable, nosotros lo podemos transportar ya a la sala de tomografía para poder tener una imagen mejor definida de la extensión de la lesión. Cultivo de esputo, ya hemos mencionado que en estos casos sí realmente se requiere aspirado traqueal, y de ser posible, si el paciente está intubado y definitivamente le hemos empezado ya cobertura antibiótica por el mal del estado y vemos que dentro de las 72 horas no hay una buena evolución del cuadro, pues deberíamos considerar la realización de broncofibroscopía para la obtención de cepillo bronquial protegido, un lavado broncoalveolar y obtener un cultivo de exámenes comunes, ¿ya? Ahora, existen marcadores como es el STRIM1, el PCR cuantitativo y la procalcitonina, ¿no? Pacientes con sospecha de neumonía nosocomial se recomienda solo criterio clínico en lugar de estas pruebas más procalcitonina sérica para inicio de tratamiento de antibiótico. Esto es igual lo que he mencionado anteriormente, ¿ya? En lo que respecta a la neumonía también lo mencioné. Es muy importante el criterio clínico. Basta que nosotros ya tengamos la sospecha de que estamos frente a un cuadro de neumonía, en este caso una neumonía nosocomial, que como tal, por el tipo de patógenos involucrados, puede tener un mal pronóstico, es necesario que nosotros ya empecemos la cobertura antibiótica. O sea, no debemos esperar un resultado de procalcitonina, PCR o lo que tengamos para nosotros recién tomar la decisión de terapia. No, primero damos de una vez la terapia y ya luego vamos a obtener estos resultados. Inclusive esto es mucho más importante, el uso de tipos marcadores para el seguimiento de la evolución, cómo está evolucionando el paciente, si requiere o no rotar antibiótico, y ver así la eficacia del tratamiento antibiótico, ¿no? Una dilución, una mejoría del 30 a 50%, la disminución de la concentración del 30 a 50% de la procalcitonina con los días nos habla de que el proceso bacteriano se está resolviendo, ¿ya? Acá también
también les había mencionado, no por ser neumonía intrahospitalaria va a tener un esputo de distinto color o quizás una recalificación distinta, sino ya hablamos de un cuadro más severo, alteraciones radiológicas quizás un poco más groseras, quizás multilobares, ¿no? Pero esos siguen siendo distintos patrones. En sí sigue siendo neumonía que puede tener una presentación mucho más severa, ¿ya? Entonces, acá también vamos a ver, se puede observar que hay un paciente como ingresa normalmente, ¿no? Es un paciente que ingresa aparentemente en mal estado. Acá podemos ver inclusive un catéter venoso. Es un paciente que ingresa por EPOC. Vemos que hay un aumento de la radiolucidez en ambos campos. Inclusive pareciera que acá hubiera hasta un derrame, ¿no? Y vamos a ver acá la radiografía tras 2 semanas de tratamiento en que se puede ver que el paciente ha tenido un incremento. Acá la radiografía está rotada, el paciente debe haber estado en muy mal estado, pero vemos que aparece una imagen en la base del lado derecho, ¿no? Significa que es una neumonía, es un nuevo infiltrado que no tenía antes que apareciera. Entonces, la aparición de nuevos infiltrados más cambios en la clínica, deterioro clínico, cambios en las secreciones, leucocitosis, fiebre, más nuevo infiltrado, estamos hablando de una neumonía nosocomial. Ahora, ¿qué medidas nosotros debemos tomar en cuenta? ¿Cómo podemos prevenir? Existen factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables. Entonces, obviamente nosotros solo podemos actuar en los que son modificables. ¿Cuáles son los objetivos? Reducir la transmisión cruzada, reducir el riesgo de aspiración a través del balón de tubo endotraqueal en ventilación mecánica y reducir la carga bacteriana del orofaringeo. Medir siempre el lavado de manos. Es fundamental y más aún en estas épocas de pandemia que estamos viviendo, nos damos cuenta lo fundamental que es el lavado de manos para evitar la transmisión cruzada, sobre todo el personal de salud que está evaluando a un paciente, lo toca, que si yo tiene contacto, aspira, no puede con las mismas manos que están contaminadas o todo, no puede irse a tocar al otro paciente porque puede haber una contaminación cruzada. El uso de tubos endotraqueales recubiertos con plata, que eso disminuye la proliferación también de ciertos patógenos. La descontaminación selectiva digestiva, dilución oral con clorhexidina, ¿no? El enjuague en sí con clorhexidina, ¿no? Intubación orotraqueal, mejor que la nasotraqueal, podría decir, para evitar el arrastre tanto de las de agentes patógenos. La presión de balón de la insuflación, ¿no? Al insuflar, el tubo endotraqueal tiene un balón que se insufla, la presión a esta debe ser 25 a 30 centímetros de agua, ¿no? Si queda muy flojo, pues puede haber aspiración. Si queda muy, muy tenso, se va a producir un edema en esta zona y este edema, esta inflamación va a traer células inflamatorias, las cuales van a ir proliferando, va a generar la formación de una sustancia como un biofilm que va a atraer bacterias que se alojen y va a traer consigo la neumonía, ¿no? Sobre todo cuando hacemos los aspirados, ¿ya? Entonces, la presión del balón debe estar entre 25 y 30 centímetros de agua. Aspiración de secreciones subglóticas, frecuentemente para evitar también la deglución por la microaspiración de este tipo de secreciones. Idealmente, si es que el paciente está despierto y puede colaborar, preferir la ventilación mecánica no invasiva a la ventilación invasiva. Evitar la manipulación o cambios de tubuladoras del ventilador, que sea estas una vez por semana. Uso de filtros respiratorios al momento de conectar las tubuladuras al ventilador, pues existen los filtros antibacterianos que deben ser cambiados al menos una vez al día. Evitar los traslados innecesarios porque movimientos bruscos pueden generar la aspiración de secreciones, ¿no? Y esto empeorará el cuadro basal. Posición semisentada de 45 grados también para evitar el reflujo y evitar la aspiración de esta manera. Protocolos de retirada de ventilación mecánica no invasiva, es decir, evitar que el paciente esté intubado por mucho tiempo, ¿no? Hacer un monitoreo continuo y hacer protocolos de destete de tal manera que tengamos en cuenta ciertos parámetros, podemos ir variando para lograr la extubación pronta de este paciente. Traqueostomía precoz, para evitar la constante manipulación por la colonización que de por sí tenemos a nivel del orofaringe. Entonces, paciente que está intubado 7 días, ya tenemos que colocarle traqueostomía y así evitar la manipulación constante a nivel de que es la boca, ¿no? El orofaringe. Evitar reintubaciones. Obviamente también nosotros, si bien es cierto, nosotros queremos que esté menos tiempo intubado, también no evitar también el hacer una extubación sin hacer un seguimiento adecuado, sin una valoración adecuada, ¿no? Porque eso va a generar que el paciente a las pocas horas fracase y que haya que reintubarlo y eso también genera que
nosotros contaminemos con gérmenes de la cavidad orofaringea. Y una desinfección rigurosa de los equipos respiratorios también es obviamente fundamental. Tratamiento. Los factores que debemos tomar en cuenta para la decisión de tratamiento antibiótico es la actividad intrínseca de los antibióticos y sus propiedades farmacocinéticas, ¿no? Su tiempo de vida media, factores de riesgos propios del paciente y la gravedad de la neumonía nosocomial, información obtenida del estudio directo de las secreciones del paciente, el perfil de resistencia que puede tener estos agentes patógenos, el tiempo que ha estado hospitalizado el paciente, porque esto más o menos nos va a decir qué susceptibilidad tiene, qué germen podría ser responsable, y la necesidad de ventilación mecánica antes del diagnóstico de la neumonía nosocomial. Antibióticos, esto nos habla de la severidad de la virulencia de la bacteria, ¿no? Antibióticos utilizados previamente durante el ingreso, porque eso puede generar que esta bacteria pues ya haya ampliado su resistencia y que en sí no debemos tomar en cuenta ese fármaco. Y patrones de susceptibilidad propios del hospital también es fundamental. Tratamiento, factores determinantes. Un factor determinante es el tiempo que lleva el paciente ingresado en el hospital, que nos permite clasificar la neumonía en inicio precoz, había mencionado, y inicio tardío, ¿no? Entonces, si el paciente tiene menos de 5 días, estamos hablando de determinados patógenos, quizás provocó neumonía, y el tratamiento antibiótico no debe ser tan complejo como cuando hablamos de una neumonía de presentación tardía. Factores de riesgo también para la infección por microorganismos multiresistentes, que el paciente, habíamos visto, haya tenido tratamiento antibiótico en los últimos 90 días, que haya ingresado a una unidad, que haya estado hospitalizado 5 o más días en los 90 días previos, también es un factor de riesgo. La frecuencia elevada de resistencias en la unidad hospitalaria en la comunidad, si ha ingresado este paciente y nosotros sabemos que trabajamos en este pabellón, que efectivamente existe una alta incidencia de neumonía hospitalaria, pues ya debemos sospecharlo. Factores de riesgo para neumonía nosocomial, que vengan centro de enfermos crónicos, tratamiento endovenoso, diálisis crónica, conviviente afectado por mecanismo resistente, entre otros. Enfermedades que confieran por sí mismo un estado de inmunosupresión al paciente o tratamiento de inmunosupresión, ¿no? Que haya ingresado por una enfermedad crónica que se haya descompensado, una cirrosis hepática, una diabetes mellitus descompensada, pues eso también va a generar el mayor riesgo de que sea infectado por una bacteria intrahospitalaria. En el manejo de lo que es la terapia antibiótica empírica, nosotros a los pacientes que tienen inicio precoz le podemos empezar con cefalosporina de tercera generación, con ceftriaxona, y de lo contrario, si es que hay alergia o hay una mala tolerancia, nosotros le podemos iniciar las quinolonas. En las que son de inicio tardío, nosotros tenemos que tomar en cuenta la cobertura de ya ciertos gérmenes gram negativos, como es la pseudomonas aeruginosa. Entonces podemos darle tratamientos, el tratamiento suele ser combinado ya. Se puede usar una cefalosporina con una quinolona, y dependiendo de si sospechamos o no una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente, podemos agregar además a esta cobertura linezolida con vancomicina. Dentro de las cefalosporinas antisodonónicos podemos tomar en cuenta ceftazidima, cebepina, también tenemos que tomar en cuenta los carbapenems, ¿no? Y las quinolonas antiseudomónicas, ciprofloxacino altas dosis, levofloxacina, y también podemos tomar en cuenta los aminoglucósidos como la micacina. Entonces debemos usar 2 fármacos, la cefalosporina antiseudomónica más la quinolona, y si se sospecha Staphylococcus aureus meticilino resistente, agregar vancomicina o en su defecto linezolida. Entonces, una vez que nosotros hemos diagnosticado la neumonía intrahospitalaria o nosocomial, debemos hacer el estudio etiológico, debemos buscar la relación de cultivos para nosotros poder aislar el germen responsable. Si sospechamos de virus, a realizar PCR pruebas, y si sospechamos de neumococo legionela, podemos pedir antígenos en orina, ¿no? Es necesario valorar la gravedad y el traslado a UCI, ¿no? Y la cobertura antibiótica que había mencionado va a depender mucho de si tiene factores de riesgo para gram negativos, o que es cuando el paciente ya tiene más de 5 días y con las comorbilidades que ya mencioné, o está hospitalizado 90 días, en los 90 días previos, ha recibido curso de antibiótico en los 90 días previos, entonces ya cambia la cobertura antibiótica con cefalosporina antiseudomónica más quinolona. Y de lo contrario, si no ha sido así, entonces le podemos dar una cefalosporina más macrólido o solamente una quinolona si es que no hay tolerancia a la cefalosporina, ¿no? Este es un protocolo también, el otro protocolo de la Sociedad Americana de Tórax también. Entonces, también nos habla de los pacientes, tiene que ver con la mortalidad y si nosotros sospechamos o no de infección por patógenos multirrobos resistentes, como el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Si es que tienen riesgo o no tienen riesgo, o la probabilidad de muerte en base a las escalas pronósticas, y nos habla también de los antecedentes, ¿no? Este es otro tipo de protocolo también. Eso sería todo.
¿Hasta ahí estamos claros? Sí, doctora. Ok. ¿Alguna consulta o no? Creo que quedó claro.